Bienvenidos al octavo episodio de la serie Bienes Raíces. Hoy tenemos el placer de tener como invitado especial a Santiago Klein. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago, gracias por recibirme en tu oficina. Como siempre, un placer venir a visitarte. Para los que no conocen a Santiago, Santiago ha consolidado durante las últimas 3 décadas una experiencia verdaderamente impresionante en la gestión de proyectos y de inversiones en bienes raíces y en infraestructura. Precisamente en su rol de asesoramiento a compañías en Latinoamérica, tuve el placer de conocerlo. Santiago fue uno de los directores de la compañía McBains, quien ha asesorado a privados y al gobierno colombiano en temas de infraestructura. La experiencia de Santiago no solo es en el Reino Unido, también tiene una gran experiencia en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Entrando al tema. Haciendo memoria, Santiago, creo que te conocí en una de las misiones de negocios que lideró la Embajada Británica en Colombia, si no estoy mal, en el año 2014. Sí, correcto. Creo que fue que nos encontramos cuando fue la misión que lideró Nick Clegg, que en ese momento era el viceprimer ministro, que estuvimos tanto en Bogotá como en Cartagena. Así es, fue en el marco de ese evento que nos conocimos. Precisamente, esas misiones de exploración son las que hacemos las compañías británicas. Para los que no saben qué hacen las compañías británicas cuando van a Latinoamérica, cuando vamos a explorar oportunidades de infraestructura. Y es muy interesante porque luego de atender varias de esas misiones en la región, uno sigue viendo los mismos rostros. Y de acuerdo que después nos encontramos, si no es en Bogotá, nos encontramos en Cartagena o a veces aquí en Londres. Entonces, va uno construyendo una relación muy interesante, Santiago. En esos eventos precisamente uno gana 2 cosas. Por un lado, uno tiene la oportunidad de conocer las oportunidades de infraestructura que tienen los países. Precisamente así fue como nosotros dedicamos a involucrarnos en el negocio ferroviario en Colombia. Pero de otra parte, uno tiene también la oportunidad de conocer los proyectos que han realizado otras compañías británicas que tienen intereses en Latinoamérica. Y así fue como me di cuenta en verdad de los proyectos que ha realizado McBains, Santiago, que son verdaderamente impresionantes. Sí, hemos realizado muchos proyectos. McBains es una empresa que tiene 225 años de trayectoria, con lo cual la masa de conocimiento que se generó en la empresa es muy importante en el área de infraestructura. Y trabajamos por toda América Latina, pero la experiencia específicamente de trabajar en Colombia y en México fue fantástica. Sí, así es. Yo me acuerdo que en una de esas presentaciones tú mostrabas precisamente las APPs o las asociaciones público-privadas que ustedes estructuraron para hospitales, para edificios institucionales, para escuelas, y no estoy mal, que la verdad es precisamente lo que en Latinoamérica necesitamos, que nos ayuden con esa experiencia para poder construir la experiencia que necesitan las instituciones para liderar esos proyectos. Sí, una de las áreas más importantes para nosotros siempre fue el tema de la infraestructura social, incluidos los sectores que mencionaste, pero también temas de seguridad y temas penitenciarios. Santiago, no cualquiera puede decir que ha gestionado proyectos de más de 6.000 millones de libras esterlinas. Tú, la verdad, has estado involucrado en proyectos y programas de bienes raíces en infraestructura en Europa y en América Latina. Por ejemplo, el Anillo Vial de Madrid, la adquisición y el desarrollo financiero y la venta de proyectos residenciales y comerciales en Londres, Miami, Nueva York, Buenos Aires. La verdad, una experiencia muy interesante. Sí, fue un viaje interesante, fue un viaje largo, un viaje con ups and downs, pero un viaje en el que tuvimos una enorme satisfacción de ver proyectos completados que realmente cambiaron tanto la estructura de ciertas ciudades como la estructura en la manera en la cual ciertas sociedades se manejan, mejorando sobre todo en América Latina, no solamente en Europa o en el Reino Unido, temas tan centrales como temas de educación o temas de salud pública, hicieron que ciertas regiones tengan un perfil social y un nivel de equidad más importante que el que tenían previo a la ejecución de estos proyectos. Santiago, ¿por qué no nos cuentas un resumen de elevador o de ascensor para que la gente sepa quién es Santiago Klein? ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia? Mi experiencia siempre fue yendo por 2 caminos paralelos, en el área de infraestructura y en el área de bienes raíces. En el área de infraestructura, como hablaste recientemente, mi camino pasó por lo institucional. Desde mis inicios
en la primera empresa en la que me desempeñé como director, que era Curry & Brown, en la cual estuve unos 8 años, y en McBain's, que es la empresa en la cual estuve más de 11 años, hasta que con bastante placer pudimos venderla a un fondo del gobierno alemán y cumplimos una etapa muy bonita con mis socios y con mis directores durante ese tiempo. Crecimos bastante y crecimos no solamente en tamaño, en conocimiento, sino en la calidad de los proyectos que desarrollamos. En el área de bienes raíces siempre me vine desarrollando conjuntamente con el área de infraestructura y en ese sentido con una experiencia creo que bastante importante en América Latina, casi exclusivamente en Argentina, que es mi país de origen, pero también en Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida y en el Tri-State Area, en el área de Nueva York, y acá en el Reino Unido. Y es aquí en el Reino Unido donde nosotros en este momento estamos viendo las mejores oportunidades, estamos viendo un momento absolutamente único para poder entrar en un mercado que tiene mucha competencia, un mercado que tal vez no es fácil de entender, pero es fácil de operar una vez que uno entiende cuáles son las reglas, porque las reglas son claras y son consistentes con lo que los inversores están buscando, tanto desde el punto de vista de costo de entrada y salida, de claridad y mantenimiento de esa claridad en el tiempo con respecto a temas regulatorios y legales, y por sobre todas las costas, con una oportunidad que no te da otra región de diversificar en moneda y en región en oposición a inversiones más tradicionales que pueden hacer los latinoamericanos, como por ejemplo en otros países de América Latina o en Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo contigo y esa es la filosofía que nosotros compartimos. Pero ¿cómo un arquitecto porteño de Buenos Aires termina en Londres? ¿Qué te trajo a esta hermosa ciudad? Básicamente, durante una década más o menos, desde que me recibí de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, me ocupé de trabajar en mi propia desarrolladora inmobiliaria. Hicimos proyectos importantes en Buenos Aires, sobre todo en la reconversión de edificios industriales grandes en complejos residenciales de 100, 150 unidades, y fue una etapa realmente buena hasta que llegó el año 2001, que fue una crisis muy importante en la Argentina, y en ese momento tuve una oferta de una empresa británica para venir a trabajar al Reino Unido, y la realidad es que vimos en ese momento que no había un costo de oportunidad tan importante dejando Argentina al menos por un año, que ese era el plan original, y vinimos en el 2001 y todavía estamos aquí. No ha terminado este 2001. No, ha sido un año muy largo. Así es. No, y además todos nos acordamos efectivamente de esa época, la época del corralito en Argentina. Sí, fue un contagio que hubo efectivamente en otros países de Latinoamérica. Y veo que también pasaste por España. Tú tienes una maestría en... Sí, tengo una maestría en Project Management de la Universidad de Valencia. Estuve luego trabajando como profesor en el Instituto de Economía Internacional de la universidad, como profesor visitante. Pero mi actividad principal, bueno, y en esa época también estuve trabajando muchísimo en Madrid, en lo que fue el desarrollo de la M30, que es la ruta de circunvalación de Madrid, que viene a ser como una versión madrileña de la M25 de Londres, pero con algunas características especiales que la hacen muy distinta, con una creación de parques que unen distintos sectores de la ciudad que antes estaban separados por la M30, con la generación de túneles, usando algunas de las tuneladoras más grandes que se han usado en el mundo, y con un desafío muy grande en un proyecto con un capital de 4.600 millones de euros. ¡Wow! Impresionante. Sí, ¿no? Y además tu trayectoria la verdad es que me parece muy impresionante porque adicional a tus estudios en Valencia, después estudiaste leyes aquí en el Reino Unido. Correcto, con una visión específica orientada a la construcción. Entonces sí, hice un posgrado en Derecho en lo que es Derecho Internacional de la Construcción y Arbitraje Internacional. Y el arbitraje internacional es algo que siempre me ha fascinado, sobre todo más que por mi trabajo en bienes raíces, por mi trabajo en infraestructura, y el tema de resolución de conflictos cuando tienes un gran proyecto de infraestructura involucrando empresas que vienen de distintas regiones, de distintos países, manejando distintos idiomas, distintas culturas y distintos marcos regulatorios y jurídicos, es realmente intelectualmente fascinante. Y tal vez eso explica por qué cuando tú nos decías hace unos instantes que el marco jurídico inglés es estable y que efectivamente la regulación es una regulación que da confianza, pues lo dices obviamente con bastante conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento, pero además con el reconocimiento
que para los inversores latinoamericanos que quieran venir a invertir al Reino Unido, algunos de los aspectos de la ley británica posiblemente les resulten muy extraños, sobre todo estando acostumbrados en América Latina a marcos jurídicos basados en derecho civil. Trabajar dentro del marco del common law es distinto filosóficamente y es algo a lo que hay que ajustarse, pero por suerte existen muchísimos buenos profesionales que pueden guiarlo a uno en ese camino, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, comparto esa experiencia. Pero bueno, entrando un poquito en materia, Santiago, ¿por qué no nos cuentas qué estás haciendo en el Reino Unido? Casualmente, hace unos instantes me mostrabas en la pantalla este maravilloso proyecto que está desarrollando en el centro de Londres. Me encantaría muchísimo que compartieras esto con la audiencia que nos escucha en Latinoamérica, porque me parece un proyecto genial y creo que va a cambiar una industria de una manera muy interesante. Sí, te cuento. Por un lado, en Starling Capital hemos creado un fondo, que es un fondo alimentado por inversores latinoamericanos y de Estados Unidos, y estamos en este momento invirtiendo de manera importante aquí en el Reino Unido, sobre todo, como habíamos hablado anteriormente y mencioné anteriormente, en proyectos inmobiliarios relacionados a la reconversión de activos físicos de industrial a residencial a través de lo que se llama aquí en el Reino Unido y que existe hace un par de años, que es el Permitted Development, que es un fast track de planning para poder permitir que de alguna manera algunos activos ayuden a cerrar una brecha histórica y difícil de cerrar de un déficit habitacional que hay en este país. En este país hay un déficit habitacional que no se puede cubrir, que incluso los targets del gobierno de construir 220.000 viviendas por año, a los que nunca se llega, no alcanza para el crecimiento de ese déficit habitacional, y entonces el gobierno utilizó Permitted Development como algunas otras políticas para acelerar el desarrollo de estos proyectos. Entonces, muy concentrados en ese tipo de proyectos estamos en este momento. Dentro de esta idea de reconvertir activos industriales en residenciales, otro tema que no es exclusivo del Reino Unido es el problema que existe con el retail desde el punto de vista de los bienes raíces. Estás hablando seguramente del efecto Amazon, donde todos los pequeños shops que vemos están cerrando porque ya la gente no compra yendo a tocar las cosas, sino lo compra todo por internet. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso. El efecto Amazon y las compras online es un factor importantísimo en los problemas del real estate desde el punto de vista retail, pero hay otros factores también que influyen en esto. Y en este momento se abre una oportunidad muy interesante para, así como reconvertimos industrial en residencial, para reconvertir y repensar el uso de los espacios comerciales en Londres. Y lo que nosotros estamos haciendo en este momento, yendo al proyecto que estábamos hablando, es desarrollando un nuevo concepto específico para una industria, que es la industria de la moda, y que ese concepto se llama White Box. White Box es un espacio en el cual jóvenes marcas y jóvenes diseñadores de moda pueden trabajar juntos, pueden crear juntos y pueden vender juntos. Básicamente, White Box es un espacio que está en el centro de Soho. Para la gente de América Latina que tal vez no ubica dónde está el Soho, es Oxford Street. Es uno de los códigos postales, una de las zonas más costosas del retail en Londres, como para ponerlos en contexto. Sí, estamos para darte un contexto, estamos a 200 metros de la tienda Liberty, que es un ícono en Londres. Y en ese espacio, estas marcas y estos diseñadores jóvenes van a tener espacios para tener sus propios showrooms, para tener espacios de trabajo, donde van a tener talleres con todos los elementos para producir sus colecciones, espacios para mostrar para desfiles de moda, servicios de media y servicios y espacios para fotografía de sus colecciones, y además espacio de venta directa al público en esa zona central de Soho. Situación que sin un proyecto como White Box, estas marcas jamás podrían no acceder, ni siquiera empezar a imaginar o a soñar de acceder a un lugar en el centro de Londres como es este. Así es, yo no me imagino, tú estás las cifras muy en la cabeza, pero si yo fuera un diseñador que está empezando a lanzar mi línea de camisetas y quiero entrar a alquilar un espacio donde pueda yo llevar a mis potenciales compradores, estamos hablando de un alquiler al mes de un localito pequeño del orden de
2.000 libras, 3.000 libras. ¿Cuánto crees tú que sería una alternativa adicional que tendría uno de estos chicos? Sí, realmente no creo que en el Soho consigas por 1.000 o 2.000 libras por mes un local. Nosotros básicamente en The White Box lo que estamos haciendo es permitiéndole a estas marcas tener un espacio en el cual traer a los compradores de las grandes tiendas que generalmente no quieren movilizarse hacia pueblos afuera de Londres para ver una colección. Estamos dándole un área de corte y un área de costura para preparar las colecciones. Estamos organizando nosotros mismos los eventos para mostrar a los grandes compradores de las marcas. Estamos generando cursos en asociación con varias universidades del Reino Unido para el desarrollo de estos jóvenes diseñadores. Estamos además en asociación con uno de los estudios más importantes de fotografía de moda del Reino Unido, ofreciendo los servicios de media y fotografía, y como decía anteriormente, de una manera completamente flexible, utilizando un espacio retail que esta gente lo puede rentar por hora, por día, por semana o por mes. Whitebox básicamente es darle a estos diseñadores lo que es el nombre, una caja blanca dentro de un espacio retail, y que ellos pueden elegir el tamaño de la caja, la posición de la caja, el tiempo en que quieren tener la caja, de manera tal de poder lograr el máximo impacto con el mínimo costo posible. Impresionante. Y cuéntame una cosa para que la gente se ubique un poco, para los que nos están escuchando, que ¿cuántos metros cuadrados vas a tener en White Box en Soho? White Box en Soho empieza la etapa 1 en este momento con 2.300 metros cuadrados. Es un proyecto importante y estamos esperando de aquí a un año abrir la segunda etapa, que serían unos 2.700 metros más, a la vuelta de donde estamos en Pollen Street, que sería sobre Great Marlborough Street. Vas a tener 5.000 metros cuadrados disponibles para todos los diseñadores que quieren venir a tener una vitrina en el centro de Londres. Y esto es algo que es solo para personas o para diseñadores, para gente que está en el mercado de la moda de Londres, o es también para personas que están afuera. Pronto alguien que nos está escuchando en España podría encontrar en White Box una alternativa interesante. Sin lugar a dudas, y sin lugar a dudas porque es muy difícil para los diseñadores de otros países poder tener un lugar donde exhibir sus creaciones para vender en el Reino Unido. Nosotros estamos obviamente trabajando con el mercado de Londres, pero más que con el mercado de Londres a nivel de Reino Unido, con el mercado regional de Reino Unido, o sea, las jóvenes marcas que están más interesadas en entrar, y hoy día estamos a 6 semanas de abrir y ya hemos vendido todos los espacios, ya no hay más lugar. Qué buen problema tienes. Es un buen problema. En este momento, la mayor parte de la gente es de Manchester, de Liverpool, necesitando un espacio en Londres que no lo tienen de otra manera. Eso es por un lado. Por el otro lado, a través de los distintos niveles de membresías, donde tú puedes tener una membresía sin necesariamente tener un lugar permanente, y que eso igual te permite utilizar por hora, por día o por semana, showrooms, lugares de desfile, retail y demás. Eso es absolutamente ideal para marcas de España, de América Latina o de cualquier lugar donde quieran venir y tener su lugar para exhibir en el centro de Londres. Maravilloso. Lo que tú estás creando es el Airbnb, si puedo hacer el equivalente de la moda en el mejor código postal de la ciudad de Londres. De alguna manera sí. De alguna manera sí. De otra manera lo que estamos haciendo es tomando el concepto de coworking, que está muy desarrollado en todo el mundo, incluso en América Latina y demás, y lo que estamos haciendo a partir de eso es haciéndolo específico para una industria, generar un coworking real. No un coworking donde si tú estás dedicado a bienes raíces tienes al lado un hombre dedicado a hacer algo que no tiene nada que ver con tu industria. Esto es exclusivo para la industria de la moda y consecuentemente el cruce de oportunidades entre todos los miembros es absolutamente real y relevante. Verdaderamente un clúster de innovación y producción y comercialización. Muy interesante el concepto, verdad que te felicito y les deseo mucho éxito porque seguramente así va a ser. Esperemos que sí. Es un proyecto muy bien pensado. Santiago, quisiera preguntarte qué otros proyectos estás desarrollando en infraestructura o proyectos de construcción en el Reino Unido en este momento, adicionalmente al proyecto de White Box que estás desarrollando. En este momento estamos haciendo varios proyectos que están en etapa de desarrollo, en etapa de terminación y en etapa de proyecto mismo. Tenemos proyectos en todas las etapas. Como ejemplo, uno de los proyectos realmente interesantes que estamos haciendo es en Acton. Acton es un área bastante central de Londres, al oeste.
Acton está al lado de Ealing. La gente que escucha esto no sé cuánto va a conocer del tema del oeste de Londres, pero digamos que Acton viene a ser como el hermano pobre de Ealing. Y este es el segundo edificio que estamos construyendo. Uno lo construimos, lo terminamos y está completamente rentado. Y este es el segundo edificio que estamos haciendo, que al igual que el primero es la reconversión de un edificio de oficinas y en unidades residenciales que son de 1 y 2 dormitorios con unos valores de renta orientados de manera exclusiva a lo que es el mercado local. Es importante e interesante ver en este momento donde hay tanta duda con respecto a la situación del mercado, a la situación política que estamos viviendo por Brexit y al futuro en sí mismo, en donde nadie sabe si vamos a salir con deal, sin deal, si vamos a salir, si no vamos a salir, si va a haber un partido o otro partido en el gobierno dentro de poco, que con toda esta incertidumbre, en este momento nosotros las rentas que estamos renovando están todas subiendo. No solo no ha habido caída, sino que ni siquiera se han mantenido iguales, están aumentando. Todos los apartamentos que estamos re-rentando, porque obviamente se terminan contratos y se vuelven a rentar, es una cuestión dinámica y permanente, todos están subiendo. El segundo edificio no lo tenemos todavía terminado, pero ya tenemos muchos inquiries para rentar las unidades. Y es un área en la que nosotros confiamos mucho. Uno de los temas importantes de Acton, y si tú vas por Acton vas a ver la cantidad de construcción que hay en este momento, es que los edificios en los que estamos están en un radio de máximo 10 minutos caminando de lo que va a ser la nueva estación de Crossrail. Maravilloso. Con lo cual, en el centro de Londres en 20 minutos. Menos, estás en Liverpool en 17 minutos. Maravilloso. Ubicación excelente. Creemos que es una muy buena inversión de largo plazo y estamos logrando retornos al capital invertido realmente muy razonables, muy buenos. Entonces, eso es una de las cosas que estamos haciendo. Otros proyectos no son para renta, sino que son para venta. Acabamos de terminar un proyecto en East Finchley. ¿Ese es al norte de Londres? Sí, al norte de Londres, al lado de Hampstead Garden Suburb, o sea, una de las zonas más caras de Londres. De hecho, estamos a unos 200 metros de Bishop's Avenue. Bishop's Avenue es la calle más cara del Reino Unido. Y ahí hemos terminado un proyecto muy bonito y nuevamente en esta situación de incertidumbre y demás, el proyecto se ha vendido completamente. Entonces, yo creo que uno no puede hablar de la situación del mercado británico como un todo. Uno no puede hablar siquiera del Reino Unido como un todo y uno ni siquiera puede hablar de Londres como un todo. Tiene que ver mucho el lugar en el que estás, siempre es location, location, location. Tiene que ver mucho el tipo de unidades que estás haciendo, los valores a los que está en esa unidad, tanto por libra sobre pie cuadrado como valor total, y tiene mucho que ver con a qué mercado te estás orientando. Si tú te fijas y haces un poco de análisis, te vas a dar cuenta que en la franja de gente de 25 a 40 años, el porcentaje de gente que tiene su propia vivienda desde la última crisis económica cayó de un 45% a un 25%. Y esa tendencia está creciendo. Y está creciendo porque, más allá nuevamente de la incertidumbre política, la economía sigue fuerte, la economía sigue creciendo, tenemos una tasa de desempleo bajísima a niveles históricos, abajo del 4%, pero lo más importante, con salarios que están creciendo más que la inflación. Y eso, con una desaceleración de la inflación en las propiedades, va cerrando el affordability gap, no sé cómo decirlo en español. Sí, la capacidad de compra, sí. Sí, y de alguna manera generando la oportunidad para nuevos compradores y nuevas familias de entrar al mercado inmobiliario. Adicionalmente, en un país donde tenemos bastantes incentivos para esas familias que quieren comprar su primera vivienda, como por ejemplo el esquema de Help to Buy, que en efecto es una gran ayuda para los desarrolladores de proyectos como nosotros. Por eso es muy importante saber qué proyecto estás haciendo, qué tamaños de vivienda, cuál es el precio máximo por metro cuadrado y cuál es el precio máximo de la vivienda en general para poder justamente vender a través de Help to Buy. ¿Te refieres a estar por debajo de las 600,000 libras esterlinas por apartamento para poder clasificar? Exactamente. No, interesante. Qué bueno escuchar ese parte de aliento. Comparto tu opinión. Yo creo que efectivamente el hecho de que la demanda siga incrementando, como explicábamos en el episodio número 1 de esta serie, precisamente lo que ha creado esta magnífica oportunidad. Y adicionalmente la ventaja de poder tener apalancamiento barato comparado con Latinoamérica, lo cual simplemente es otro elemento
más para mejorar esta receta y hacer del Reino Unido un sitio muy interesante para invertir. Creo que compartes esa teoría que nosotros tenemos. Sí, que no es una teoría, es simplemente un reflejo de la realidad. Nosotros acostumbrados en América Latina a las tasas que uno tiene que pagar por una hipoteca en su casa, si uno lo compara no solamente con Estados Unidos, si lo compara especialmente con el Reino Unido, o sea, el costo de financiación de tu propia vivienda en este país es bajísimo, incluso comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos vas a conseguir una hipoteca al 4 o 5%, acá la consigues al 1,5 a 2%. Sí, es para vivir, obviamente. Cuando es un proyecto de inversión como el que tienes, por ejemplo, en Acton, ¿de qué tipo de tasa de interés estás hablando? Por ejemplo, para el edificio del que tú eres dueño y que estás rentando las unidades. ¿Qué tasa de interés tienes tú, por ejemplo, en ese edificio? Nosotros la tasa de interés que pagamos en ese edificio, que tenemos un acuerdo cerrado a 5 años, de tasa cerrada, o sea que no es un tracker, es del 3,49%. Maravilloso. Yo creo que es una excusa para pedir el dinero prestado. Con una inflación del 2%, en realidad la tasa real es del menos del 1,5. O cercano al 1,5. Así como no va a pedir el dinero prestado. Exactamente. Maravilloso. Con lo cual, básicamente, nuestro modelo, cuando estamos hablando de proyectos no de venta, sino que de renta, a grandes rasgos, una vez terminada la inversión, el 90% del equity original se recupera a través de la refinanciación del proyecto y luego te queda solamente el 10% del equity original más la ganancia, con unas tasas de retorno tomando en cuenta no el 10% del equity, sino el total del valor de la propiedad una vez desarrollado, de cerca del 6 o 7%. Santiago, y si nos enfocamos en un proyecto que no es en el que tú te quedas con las unidades para rentarlas, sino un proyecto en el que vas a vender las unidades como este East Finchley, ¿qué tipo de rentabilidad tienen los inversionistas con los que estás trabajando? Bueno, los niveles de rentabilidad van a tener relación directa al nivel de riesgo y como tú sabes perfectamente, Leo, el dinero lo haces cuando compras la propiedad, no cuando la desarrollas y la vendes. Cuando estás hablando de un proyecto que tú lo estás comprando ya sin riesgo de planeación, con todos los planos aprobados y que todo lo que tienes que hacer es desarrollar simplemente, puedes estar pensando en una rentabilidad del 15 al 18%. Tal vez puedas tener un poquito más de rentabilidad de eso, pero eso sería lo que conservadoramente puedes lograr como rentabilidad anual, como IRR. Con respecto a proyectos con un riesgo un poco mayor, que no son riesgos enormes y no son riesgos con respecto a la no aprobación de los planos, sino al tiempo que pueden llevar la aprobación de los planos. Cuando compras un terreno sin los planos aprobados y el planning lo tienes que hacer tú, ahí ya puedes estar hablando de un 22 a un 25% de rentabilidad anual. Comparto esas cifras contigo. Y en términos de tiempo, por ejemplo, este proyecto de East Finchley, ¿cuánto te tardó en tener el proyecto terminado desde el momento en que lo adquiriste? Este fue un proyecto que compramos con un primer planning aprobado y con una posibilidad de mejorar ese planning, con lo cual lo compramos a mitad de camino, no fue sin planning o con planning completo. Y había un precedente, obviamente, lo cual beneficia cualquier aplicación futura. Exacto. Había un precedente que beneficiaba eso y este fue un proyecto que tomó en total desde el momento de la compra hasta terminar todo el tema de planeación, aproximadamente unos 5 o 6 meses y luego de eso unos 15 meses de construcción. O sea, estamos hablando de un proyecto prácticamente de 2 años. Poquito menos. En el que un inversionista, porque tiene un elemento de planeación, puede esperar una rentabilidad por encima del 20%. Sí, sí, no puedes pensar en 18 meses. Maravilloso. Bueno, y quisiera preguntarte, obviamente, no tienes una bola de cristal en este momento enfrente de tu escritorio, pero Santiago, ¿tú para dónde crees que va el mercado del Reino Unido a pesar de la coyuntura en la que nos encontramos? ¿Qué le contarías a alguien que está afuera y que no tiene el Reino Unido en su radar de inversión? Yo creo que el mercado inmobiliario en el Reino Unido se está reconvirtiendo de manera bastante importante. Yo creo que en el futuro, tanto en Londres como en commuter towns y en ciertas regiones del Reino Unido, el déficit estructural de viviendas, sobre todo para 1 a 3 dormitorios, va a seguir existiendo. Hay una demanda insatisfecha que históricamente no se ha podido y en el futuro no creo que se pueda satisfacer enteramente, por lo cual creo que por los próximos años vamos a ver muy posiblemente un amesetamiento en el precio, en el valor de las propiedades, lo cual crea una excelente oportunidad para que los desarrolladores profesionales puedan trabajar sin la presión de inversores poco profesionales que lo que apuestan no es a agregar valor a las propiedades, sino simplemente a especular con un crecimiento inflacionario. Y por el otro lado, creo que desde el punto de vista del mercado de renta de propiedades, el Reino Unido
de a poco se está convirtiendo en un mercado más parecido al alemán. Donde la gente no compra, sino la gente renta. Exactamente. Y este es un país en donde la gente vive obsesionada con el valor de las propiedades, obsesionada con tener su propiedad, pero hay toda una nueva generación que está pensando que tal vez la mejor inversión para su dinero no sea necesariamente comprar una propiedad, sino rentar e invertir en algo distinto. Y hay una enorme, enorme oportunidad en entrar en el mercado de renta de propiedades en este país, de manera tal, como decía antes, con una baja exposición del equity original, generar un portfolio de largo plazo. Comparto tu visión y precisamente por eso nos dedicamos en Tensa a hacer desarrollos inmobiliarios precisamente en el sector del mercado, en el sector medio y bajo, donde creemos va a ser la mayor demanda, donde efectivamente los crecimientos demográficos, como vamos a explicar en un episodio posterior, nos indican que la demanda simplemente va a continuar creciendo y es una magnífica oportunidad. Quisiera aprovechar, Santiago, estos últimos minutos de pronto para que nos contaras sobre alguna recomendación que quisieras hacerle a alguien que quiera venir a explorar el mercado inmobiliario del Reino Unido. ¿Por dónde les recomendarías empezar? Creo que un buen lugar para empezar, como primer paso, es la Embajada Británica. Creo que hay un montón de información ahí como para tomar algunas informaciones preliminares, pero necesariamente lo que hay que hacer es venir para aquí. Y creo que tanto desde Colombia, con los vuelos de BA y con los vuelos de Avianca, como desde México, como desde Argentina, no estamos tan lejos ya no es tan difícil venir para aquí. Creo que es muy importante que vengan al Reino Unido, que se tomen el tiempo no solamente de caminar las áreas y hablar con los profesionales de real estate, sino también tomarse el tiempo para conseguir tener sus profesionales de confianza en el área impositiva y en el área legal. Y existe una enorme cantidad de estudios que los pueden ayudar y ver de primera mano lo que está pasando. No hay nada, absolutamente nada, que reemplace ver de primera mano lo que está pasando en este país. Y este país, como te decía antes, en este momento ofrece una oportunidad absolutamente única. Una oportunidad en donde tenemos una crisis política, porque la tenemos, que no tiene absolutamente ningún correlato con la situación económica y que genera consecuentemente una oportunidad única de inversión que seguramente va a seguir en el futuro, pero que no va a ser nunca, por muchos años tan buena como lo va a ser en los próximos 2 años. Este es el momento para invertir. Comparto tu opinión. Fabuloso. Santiago, de pronto algo que nos quieras contar y no te haya preguntado. No necesariamente, creo que cubrimos todos los temas. Sé que el Reino Unido tal vez es un destino no tradicional para inversores latinoamericanos, que como dijimos al principio, ven, si quieren salir de América Latina, Estados Unidos como un mercado natural. Creo que vale la pena que inviertan el tiempo y el esfuerzo de evaluar las inversiones en un mercado que, como dijimos anteriormente, como esto, les permite diversificarse no solamente en mercados, sino también en moneda. Y qué mejor momento para entrar en la libra cuando estamos hablando de una libra que está a 1,26 con respecto al dólar. Gracias, completamente de acuerdo. Santiago, si alguien quisiera ver tu proyecto White Box y de pronto está interesado, ¿les podrías indicar cómo pueden acceder a él? A través de nuestra página web, thewhitebx.com, que es thewhitebx.com, por correo. Me pueden escribir a s.klein, Klein, @sterlingcap.co.uk, o con gusto venir por aquí, por Londres y encontrarnos por un café. Maravilloso. Santiago, pues creo que no hay una mejor manera de terminar esta entrevista que con esa amable invitación tuya. Ojalá sea un café colombiano. Sí. Gracias por tu tiempo, gracias por recibirme en tu oficina. Además, estás en una zona espectacular de Londres. Me encanta siempre venir por aquí y espero que sea un éxito tu proyecto White Box y los otros proyectos que estás adelantando. Muchas gracias. Un placer. Voy a aprovechar estos últimos instantes para contarles qué temas vamos a tratar en los siguientes episodios. En el episodio 9 vamos a ver en detalle cómo funciona el sistema de planeación urbana del Reino Unido, para que ustedes entiendan cómo es el proceso de licencias de construcción. En el episodio 10 vamos a tener un par de invitados especiales, quienes nos van a contar
cómo hacen unas inversiones muy rentables en unas casas en el norte del país, en la ciudad de los Beatles, en Liverpool. Hasta pronto.